a todos los presentes y los posibles ausentes, porque alguna persona solamente aún llegará con retraso o lo verá por televisión. A todos los saludo, pero sobre todo a quien saludo es a los ponentes que los tenemos aquí en cabecera y sobre todo, pues, hombre, las personalidades que están aquí sentados. Es decir, para todos vosotros, pues, una bienvenida y una gratificación personal del corazón por asistir a este acto. Bueno, quiero deciros también, pues eso, que GEA, Grupo de Estudios de Actualidad. Conocéis a GEA porque hemos hecho muchos actos culturales en Alicante, pero este es excepcional. Yo no quiero elogiarlo más, pero ya lo veréis, es realmente excepcional. Bueno, pues GEA, Grupo de Estudios de Actualidad, os ofrece hoy, un acto especial, muy singular. Es asistir, nada menos que asistir, a un diálogo entre dos personas, una que cree en Dios, una creyente y otra no es. Yo es que me cuesta mucho decir que no es creyente porque se tiene la esperanza de que lo será. Cuando acabemos esta tarde veremos. Aquí no nos jugamos todo porque hombre, hemos invitado incluso al obispo diciendo, no, ya con todo nos jugamos todo. Entonces, efectivamente, bueno, pues con esto, asistir a ese diálogo y poder, bueno, después a la segunda parte participar también con preguntas, creo que esto es un momento bastante completo. Bueno, y actuar también pues como moderador y pues también pues como partícipe de esto es Fernando López Rego, que ha hecho un esfuerzo para asistir, no digo por qué, pero simplemente que sepáis que ha hecho un gran esfuerzo. Y nada más, yo ya decir pues que empecé el acto cuanto antes porque no habéis venido para oírme a mí, ¿verdad que no? No habéis venido para oírme a mí, ¿no? Pues entonces le paso el micrófono al moderador, que es Fernando López de Rego. Fernando. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Tras las palabras de don Jerónimo Gallacén, presidente de GEA y persona que tuvo la idea y que está en el origen de este acto, muy brevemente vamos a decir unas palabras de introducción al contenido de esta reunión, de presentación de los ponentes y de explicación de la estructura que va a seguir el acto. El tema, ya lo conocen por el cartel, es la pregunta ¿por qué creer en Dios hoy? Esta pregunta en realidad es la pregunta más radical, más existencial que una persona puede plantearse, puesto que plantear la existencia de Dios significa remitirnos a la cuestión sobre el sentido de nuestras vidas, su origen, nuestro origen, su destino, nuestro destino. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros si es que va a pasar algo después de nuestra muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tienen nuestras vidas, la de cada uno de nosotros? ¿Tiene sentido la vida si descartamos a Dios? Es, como digo, esta la pregunta más radical y más existencial. Precisamente por eso no es una pregunta de una u otra cultura de las muchas que han existido en este planeta, sino que es una cultura, la antropología lo demuestra, de todas las épocas y de todos los lugares, sin excepción. Todas las culturas se han relacionado con la idea de Dios, con la trascendencia. Precisamente por eso Aristóteles decía que el ser humano no es solo un animal racional y un animal social, sino que además es un ente religioso. Una idea que tomó al cabo de los siglos el psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung, que, parafraseando a Tertuliano, dijo anima naturaliter religiosa, es decir, la psique humana es constitutivamente religiosa. Sobre el tema de la existencia de Dios, tres posturas posibles o básicas. La del ateísmo, Dios no existe. La de la fe, Dios existe, y existe a veces para algunas personas por consideraciones racionales. La estructura del átomo mismo, pero no digamos la grandiosidad del universo, apuntan a que detrás hay un diseño inteligente.
la complejidad del universo apunta que es un efecto de una causa extraordinaria, de una primera causa a la que llamamos Dios. En fin, algunos, nuestro amigo Vicente Mojica, le convence mucho el argumento de que una lluvia de átomos no puede organizarse en personas, en planetas, en sistemas solares, en galaxias, con esa perfección en las órbitas y todo lo demás. También me parece muy original también la razón para creer de un converso. El Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1902, el médico Alexis Carrel, que se convirtió tras tratar personalmente como médico un milagro fulminante en Lourdes, y que cuando le preguntaron si creía y por qué creía, dijo algo que me parece muy original, pero muy pertinente. Dice, yo creo en Dios porque no soy tan crédulo como para ser incrédulo. Junto al ateísmo, no existe Dios, y a la fe, Dios existe, está por supuesto la postura del agnosticismo, una palabra que se forma por el prefijo a, que denota negación, y por gnosis, conocimiento, es decir, que el agnóstico es el que en las encuestas no sabe o no contesta. Es el que dice, yo no puedo decir o no puedo afirmar ni negar la existencia de Dios, es algo que me desborda, o incluso algunos agnósticos van hasta el punto de decir, nadie puede afirmar la existencia o la inexistencia de Dios, puesto que es un absoluto, por tanto algo que desborda las capacidades de entes limitados como somos nosotros. Para tratar de estos temas tenemos dos ponentes, ya lo ha dicho don Jerónimo Gay, excepcionales. Don José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de esta diócesis de Orihuela-Alicante, y don Jesús Herrero Yagüe, un intelectual destacado y persona además que no es un novato en estas lides, puesto que ya ha hablado de agnosticismo, explicando las razones de su agnosticismo, del agnosticismo, en diversos foros. Don José Ignacio Munilla Aguirre nació hace 61 años en el barrio de Inchaurrondo de San Sebastián. Fue ordenado en 1986 por Monseñor José María Setién. Su primer destino fue la localidad guipuzcoana de Zumárraga, en donde fue sucesivamente coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y párroco en la parroquia del Salvador. En estos tiempos simultaneó su trabajo en las parroquias con la obtención de la licenciatura en Teología Espiritual en la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de España. Con 44 años fue consagrado obispo de Palencia, en aquellos momentos el prelado más joven de España. Sucedió en esa diócesis palentina a don Rafael Palmero Ramos, que en ese momento se vino para acá, terminó aquí su periodo episcopal de su vida y también sus días, falleció hace un par de años y como muchos saben está enterrado en la capilla del Santísimo de la concatedral de San Nicolás de nuestra ciudad. Como obispo, bueno, primero tras unos pocos años en Palencia pasó a la diócesis suya de origen, a San Sebastián, donde estuvo 12 años, y hace un año, exactamente casi, el 12 de febrero del año pasado, tomó posesión de la diócesis de Orihuela-Alicante, en la que lleva por lo tanto solo un año, aunque dé la sensación de que lleva una década. Y es que, como dicen muchos, es una persona hiperactiva, yo más bien diría una persona hiperdisponible, porque cuando Gea le preguntó si se prestaría a dialogar con un no creyente sobre la fe, su reacción fue, literalmente casi creo recordar, bueno, yo no soy un teólogo ni un pensador, me considero más bien un catequeta o un divulgador, pero encantado de dialogar con Jesús como dos buscadores de la verdad. Jesús Herrero Yagüe. Jesús Herrero Yagüe, un querido y entrañable amigo de Gea, ha sido sucesivamente en lo geográfico pues jumillano de nacimiento, villenense y finalmente alicantino, tan alicantino que vive en la Plaza de los Luceros. Es una persona judeófila, es una persona anglófila, ha dado conferencias sobre Chesterton, al que admira mucho, tiene un fino humor inglés, van a verlo inmediatamente, y es una persona pues, que tiene una biblioteca extraordinaria, es un lector voraz, su casa es toda ella una biblioteca, pero además, y es la razón por la que está aquí, es un agnóstico recalcitrante, y digo recalcitrante porque está rodeado de creyentes por todos los flancos, y además es un agnóstico pues yo diría casi profesional. Una vez me confesó y dice, es que yo ya no me puedo convertir, es que se me va abajo el chiringuito, se me va abajo el negocio. Bueno, cuando se le escribió para pedir datos para el currículum,
respondió, dice, yo es que no tengo currículum, dice, yo no soy como el señor obispo, como otras personas, yo no tengo currículum, pero luego al cabo de unos días reaccionó y dice, bueno, como algo habrá que decir, aquí mando este texto. Y yo creo que, bueno, para no quitarle el aroma de la persona, sencillamente lo voy a leer en lugar de reinterpretarlo. Esto es escrito por él. Jesús Herrero Yagüe nació en Villena, todo escrito por él. Nació en Villena cuando en Europa todavía gobernaban Churchill, Hitler y Stalin. Es decir, es una persona mayor. Creció y estudió el bachillerato en la levítica ciudad de Jumilla y ha envejecido, que no ha madurado, en Alicante. Desde muy joven comenzó a hacerse preguntas complicadas sin que hasta la fecha haya conseguido contestar a la mayoría de ellas. La enfermedad de moda de aquellos oscuros tiempos, no lo dice pero se refiere a la tuberculosis, que lo ocupó y preocupó durante casi 20 años, le impidió cursar una carrera universitaria como hubiera sido de su agrado y del de sus suegros. Consciente de esa carencia académica, trató de suplirla con numerosas lecturas dispersas y erráticas. Todavía mantiene esa extraña costumbre de leer sin que se aprecie mejora alguna en su cultura. A lo largo de su vida ha sido empleado de banca, modesto empresario del calzado y gozoso jubilado desde hace 20 años. Desde 1970 se encuentra felizmente esposado, aunque como solo se ha casado una vez no puede comparar y por tanto no puede precisar el término de felizmente. Entre sus activos podemos destacar 2 hijos, 2 nietos, algunos buenos amigos y un ático muy soleado. Y en su pasivo se podría mencionar un cierto pesimismo antropológico, algunos achaques crónicos y la inútil reflexión sobre el sentido de la vida. A pesar de eso, ha tenido tiempo para ser el autor de algunos prescindibles libros de pensamientos y aforismos, de unos pocos cuentos olvidables, de una obrita de teatro de próximo estreno y de una pieza lírico-musical que se ha representado con éxito sobre todo entre amigos y familiares, en el Teatro Chapí y en la iglesia de Santa María de Villena. Su irrelevante currículum vitae se dignifica hoy, por fin, con este acto que, según declara, no merecía, pero que le honra. La ausencia de jerarquías en el mundo de los agnósticos ha permitido que haya sido escogido para mantener este diálogo con el obispo de Orihuela Alicante, sin tener que someterse a una previa y prudente selección de méritos. Confía que el amable público, y sobre todo Monseñor Munilla, no se lo tendrán en cuenta y disculparán su atrevimiento. Bueno, pues entramos ya en materia. La estructura que hemos previsto son 2 intervenciones sucesivas, empezando por Monseñor Munilla, de 10-15 minutos. 10 minutos haré un pequeño gesto a guisa de tarjeta amarilla y en los 15 un gesto más ostensible a guisa de tarjeta roja para respetar así los tiempos y poder encauzar el debate tal como está previsto. Habrá una segunda ronda de intervenciones ya más breve, de 5-8 minutos, también con las respectivas tarjetas en forma de gestos del moderador, y ahí ya pasaremos al coloquio. Yo creo que sin más preámbulos vamos a lo que queríamos llegar. Le pregunto a don José Ignacio Munilla, ¿por qué creer en Dios hoy? Bueno, pues estupendo. Voy a decir una cosa, que yo cuando he escuchado el currículum de Jesús y he escuchado que es admirador de Chesterton, y digo, pues fíjate qué vínculo de unión tenemos entre los dos tan grande, ¿no? La verdad es que ser admirador de Chesterton y ser agnóstico es bastante original, ciertamente. O sea que Jesús original lo eres, ciertamente. Bueno, pues gloria a Dios y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y voy a comenzar por hacer pues un punto de partida, ¿no? Y es que voy a decir que existe una simpatía elemental entre el creyente y el agnóstico, por cuanto nosotros concebimos la fe como un don. A ver, la fe es un regalo. Entonces, como es un regalo, ¿yo qué voy a decirle a quien no la tenga? O sea, existe, por lo tanto, una simpatía en absoluto, hay un punto de hostilidad. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma, ¿no?, pues que el agnosticismo tiene ciertamente pues, un elemento positivo, en el sentido que es un camino de búsqueda. Y es muy conocida la frase que Benedicto XVI pronunció en su discurso de Friburgo, cuando dijo: un agnóstico puede estar más cerca de Dios que un creyente rutinario. Ojo, esa es una frase de Benedicto XVI, todo un elogio. Bueno, en esa misma línea, Pascal decía: aquí solo hay 2 clases de personas coherentes. Los que han encontrado la plenitud de sentido en Dios y entonces luchan con todas sus fuerzas por intentar ser
coherentes con un testimonio fidedigno de vida, y los que no lo han encontrado, pero se lo cuestionan y sufren y siguen luchando por intentar encontrar el sentido de la vida. Eso decía Pascal. Solo son las dos personas coherentes, ¿no? Ahora bien, también existe una visión más negativa del agnosticismo, ¿no? En el sentido de que hay otro tipo de agnosticismo que no es el que busca y no encuentra, sino también existe un tipo de agnosticismo que es hijo del indiferentismo, que huye de la última pregunta por el sentido de la existencia. Existe también un agnosticismo que nace de la pereza de la conciencia moral, porque es innegable que preguntarse por Dios compromete, vaya que se compromete, ¿no? Y existe el riesgo de huir de ello, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Aunque exista, como es nuestro caso, obviamente, ¿no? Pues una simpatía de partida entre el creyente y el agnóstico, no podemos olvidar que para nosotros los católicos la fe no la entendemos meramente en un sentido fideísta. Yo tengo fe, tengo ese don, tú no lo tienes, pues venga, vamos a tomar un vino, no tenemos nada más que hablar. No, eso obviamente no nos quedamos ahí, porque entendemos los católicos, por lo menos entendemos que la fe tiene también algo de razonable. Luego hay que hablarlo, hay que hablarlo. No meramente decir, yo creo, tú no crees, nos respetamos. No, hay que hablarlo. Tiene algo de razonable, ¿no? Así que más allá de la simpatía, late también un desacuerdo razonable entre nosotros, y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. El status questionis, ¿no? ¿Cómo está la cuestión hoy en día? Bueno, pues yo diría, en mi opinión, hoy en día, más que ateísmo, lo que hay es indiferencia en nuestro tiempo. Indiferencia, ¿no? Hay ausencia de Dios, como si Dios estuviese exiliado. No se habla de él, porque yo creo que hacer este encuentro y hablar como vamos a hablar de ello es novedoso en este momento, que es afrontemos la cuestión del sentido. Hay una pregunta clave, esta pregunta hay que hacérsela. El que no se haga esta pregunta se está metiendo la cabeza debajo del ala. Yo creo que hemos pasado, ¿no?, del ateísmo a no preguntarnos, y eso es fatal, es fatal. Esto, sin embargo, tiene un contraste muy grande, y el contraste es que la concepción materialista sin Dios provoca un gran vacío interior, y entonces florece, al mismo tiempo que esa indiferencia, florece el fenómeno de la nueva era, con sus múltiples variantes, que es una especie de sucedáneo de religiosidad sin Dios. Del Cristo sí, Iglesia no, de aquellos años 60 o 70 se ha pasado a espiritualidad sí, religión no. O sea, una espiritualidad que se puede entender sin la existencia de Dios, ¿no? Es una espiritualidad de consumo privado, como si fuese una terapia relajante antiestrés, de quien hace su zen, pero sin fundar la existencia, sin fundar el sentido de la vida, la existencia de Dios, y sin hacer presente a Dios en la vida pública, ¿no? Construyendo la cosmovisión de la vida al margen de Dios, y eso sí, luego recurriendo a mis sesiones de relajación de nueva era. En la práctica, y esto me lo habéis escuchado algunos decir muchas veces, en mi opinión, en nuestro contexto, la frontera entre la creencia y la increencia no está tanto en decir existe Dios o no existe Dios, cuanto en decir Dios ha hablado, Dios se ha dado a conocer, hay noticia de Dios. Para mí el elemento que marca la diferencia entre la creencia y la increencia es la revelación. ¿Dios se ha dado a conocer o no? Porque claro, hablar de que alguien crea en una energía infinita, pero esa energía infinita es que tampoco cambia tu vida, ¿sabes? Y esto es importante, la conciencia de que Dios haya hablado y se haya manifestado es importante, porque también eso nos define qué concepto de Dios tenemos, porque es importante saber de qué concepto de Dios hablamos cuando alguien dice creo en Dios o no creo en Dios. Pero claro, depende de qué concepto tengas de Dios, pues es que igual ser ateo pues casi puede ser algo positivo, porque si el concepto de Dios es nefasto, por eso la revelación es clave para entender que nosotros creemos en un Dios Padre que se ha revelado en Jesucristo
Y entonces entendemos pues, que la lectura relativista que viene a decir, ¿no?, de que todas las religiones son iguales, y claro, pues es un error. Es un error. Claro que tenemos que tener un diálogo religioso positivo, un encuentro entre nosotros constructivo, pero la lectura relativista del pluralismo religioso diciendo que todo es igual, todo vale lo mismo, creo que es un gran error, ¿no? El relativismo hace una lectura escéptica, ¿no?, de que Dios haya podido revelar. Y hay que decir que si Dios existe y es amor, es bastante lógico concluir que se haya revelado. Si Dios existe y nos ama, lo lógico es que se revele, porque un padre no se queda con los brazos cruzados y mudo viendo que sus hijos pues se pierden por el camino, sino que habla, viene en nuestra búsqueda, sale en nuestra acogida, ¿no? Entonces, llegado a esta cuestión, ¿no?, llegado a este momento, creo que ese relativismo ha derivado en una dictadura del relativismo que impone un pensamiento único y se ha convertido en una especie de religión de Estado. Es un Estado omnipotente que ocupa los espacios públicos y que incluso ocupa el espacio que anteriormente ocupaba la religión. Ha sustituido por los 10 mandamientos por la Agenda 2030 y de alguna manera es una especie de nuevo orden mundial en el que esa religión estatalista nos impone una ingeniería social. Yo creo que en esa concepción, que más que agnóstica, yo creo que es más bien atea, en este caso, ¿no?, estamos hablando de que el Estado pasa a ser Dios y hace una propuesta de pretender fundar una sociedad nueva, pretender releer la historia desde una ley de memoria histórica, pretender cancelar la tradición de la cual nos tenemos que avergonzar, pretender controlar la educación de las nuevas generaciones, pretender redefinir la antropología, qué es ser hombre, qué es ser mujer, no creer en la creaturalidad, ¿no? Esta religión laicista no tiene capacidad alguna de diálogo con la filosofía, ni con la ética, ni con la teología. Esa religión no estaría en esta mesa sentada. Esa religión laicista estatal no estaría aquí sentada, ¿no? Basta recordar cómo todas esas nuevas leyes del nuevo orden mundial van siendo aprobadas sin diálogo, sin dictámenes de consejos consultivos, sin comités de bioética de ningún tipo, ¿no? Por ejemplo, como la ley de eutanasia, pues fue aprobada en plena pandemia sin ni siquiera haber pedido al Comité Nacional de Bioética un informe, que lo elaboró por iniciativa propia y sin que el gobierno se lo pidiese ni quisiese acogerlo, ¿no? Creo que esta es la clave, ¿no? Esta religión laicista, esta religión de Estado, transforma los deseos en derechos y para ello, ¿no?, como si fuese pues, el genio de la lámpara de Aladino, pretende tener a todo el mundo contento convirtiendo sus deseos en derechos, potenciando los deseos que ellos creen que pueden satisfacer, procurando suplir los anhelos de trascendencia del corazón del hombre, porque esos no los puede satisfacer, los suple por otros anhelos. Incluso en esa nueva religión de Estado, la cultura de la cancelación que estamos viendo, porque bueno, hemos tenido suerte y no nos han cancelado este acto, porque hoy en día, el otro día tuve un encuentro con los universitarios de la Complutense, ¿no?, y era por Zoom, pero ahí ya fueron a cancelar el acto. Estamos en esas, ¿no? Vas a hacer una intervención ante los alumnos de la Complutense y allí van a cancelar el acto, ¿no? La cultura de la cancelación se ha convertido en una especie de policía moral de la religión de Estado, del nuevo orden mundial. Bueno, y a mí me suena esto, ¿sabéis a qué me recuerda cuando uno hace esta descripción de la situación? Pues me viene a la mente inevitablemente aquel pasaje del Génesis del pecado original, ¿no? La pretensión de ser como dioses en el conocimiento del bien y del mal. El hombre niega a Dios y pretende él constituirse en Dios, ¿no? En un Dios que pretende redefinir la existencia, ¿no? Con este panorama, con la que está cayendo, ¿no?, pues, ¿cómo hablar de Dios en medio de esta gran crisis cultural en la que estamos inmersos? Pues yo creo,
aunque diré algo más, ¿no?, en la segunda intervención, pues que yo creo que lo más natural es que introduzcamos el tema de la existencia de Dios hablando de la crisis del sentido. La crisis del sentido. Tenemos muchos elementos para decir, hay una crisis de sentido muy grande. La crisis de salud mental que vivimos, que es muy grande. España es el país del mundo que tiene un índice de consumo de ansiolíticos más grande. Hay una epidemia de crisis de identidad grandísima, rupturas familiares de una manera increíble. La ruptura de la familia genera una inestabilidad en nuestra vida impresionante, ¿no? Necesitamos aprender a amar. ¿No será, uno hace una pregunta, ¿no será que si cortamos el cordón umbilical con Dios, que es la fuente del sentido de nuestra vida, que nos une a la trascendencia, perdemos el sentido de la vida? ¿No será que el sentido de la vida está unido a Dios como autor y fuente de la vida? Permitidme un mini excursus que he escrito aquí. El anhelo de trascendencia que llevamos en lo más íntimo de nuestro ser no puede responder a una deriva evolutiva de la especie humana, en la que, por cierto, se contradeciría el principio darwiniano de que la adaptación de las especies a su entorno, porque el deseo natural de trascendencia humano le convierte más bien en un inadaptado, sino que el deseo de trascendencia responde al diseño natural con el que fuimos creados y que se niega a desaparecer, por mucho que estemos procurando de forma artificial desde el materialismo que se niegue el sentido de trascendencia del hombre, ¿no? ¿Cómo se entiende ese anhelo de trascendencia si solo somos materia? ¿Cómo se entiende eso? Por eso creo que una manera de introducir el tema de Dios es desde la clave del sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida, no? Porque solo cuando sabemos que venimos de Dios y que volvemos a Él, que venimos del amor y tenemos la vocación al amor eterno, es cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Y así uno entiende, ¿no?, pues que lo nuclear del Evangelio, ese mensaje de Jesús del amor, que Jesús es el ser para los demás y nos enseña el amor de agape, el amor de olvido de nosotros mismos y de entrega a los demás, que somos felices cuando nos olvidamos de nosotros mismos y amamos con un amor gratuito. Ese mensaje de Jesús se integra a la perfección en el diseño original con el que fuimos creados. Fuimos creados por el amor y para el amor. Hemos nacido para amar, porque somos imagen y semejanza del Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Agustín descubrió, buceando en su interior, que el hombre se torna problemático para sí mismo cuando no ha descubierto a Dios como el sentido de la vida. En el capítulo 10 de las Confesiones dice: me he convertido en un problema para mí mismo. No me entiendo. ¿Qué sentido tiene mi vida, no? Él se entiende a sí mismo cuando encuentra a Dios, ¿no? Aquello que dice Romano Guardini, ¿no? Solo quien conoce a Dios conoce al hombre. El hombre es un jeroglífico, el hombre es incomprensible, ¿no?, si no ha conocido a Dios, ¿no? Por lo tanto, me atrevería a decir, ¿no?, que la contraposición entre la visión antropocéntrica y la visión teocéntrica es una trampa ideológica. Es una trampa ideológica. Dios funda la dignidad del hombre. Dios la funda. ¿En qué fundamos la dignidad del hombre, no? ¿Quién es el que se considera con la autoridad de definir la dignidad del hombre? ¿Las urnas? ¿Los tribunales? ¿El dictador de turno? Señores magistrados del Constitucional, ustedes son, los que dicen ahora el nasciturus tiene derecho, no tiene derecho a la vida. Ustedes se consideran con la capacidad de definir o fundamentar la dignidad del hombre, ¿no? Lo cierto, fijémonos, es que es Dios el que fundamenta la dignidad del hombre, ¿no? Y que la dignidad del hombre se queda desprotegida plenamente, ¿no?, cuando nos olvidamos de ello. Vamos abreviando y dejamos.
Bueno, Pero en fin, hemos empezado muy puntuales, o sea que se puede añadir un poquito más. A ver, añado un poco más y termino. Además, no tiene desperdicio. Bueno, pues añado un poco más. No quiero pasarme de mi turno, ¿eh? Aquí es importante respetar los turnos. Creo, por lo tanto, que algo, que Dios fundamente nuestra dignidad, en el fondo, yo que se traduce en algo clave, la existencia del alma. Es que sin Dios no hay alma, no hay un alma espiritual. Y sin alma no hay plena dignidad del hombre, incluso no hay libertad, porque estamos reducidos a un determinismo biológico. Obviamente, si en nosotros no hay un alma, si somos pura materia, estamos plenamente determinados por el determinismo biológico. Entonces, a mí me ocurre una pregunta, ¿no? ¿Es posible que nosotros pudiésemos estar teniendo, ¿no?, pues este diálogo si únicamente se pudiese explicar por las leyes biológicas de nuestros instintos, ¿no?, de nuestros instintos biológicos? Creo que hay muchas acciones en el hombre que superan y con mucho las leyes biológicas. Sí estamos condicionados por nuestra biología, pero al mismo tiempo hay una libertad en nosotros que solamente se puede explicar por un principio espiritual, porque no estamos meramente determinados por la materia y por eso somos libres, y por eso somos libres. Y por eso la contradicción de que nunca, como ahora se ha hablado tanto de libertad, y nunca hemos sido tan esclavos, y nunca hemos tenido tantas adicciones, porque cuando la libertad no se fundamenta espiritualmente, pues estamos esclavos del determinismo biológico que nos atrapa, y estamos llenos de esclavitudes, ¿no? Por eso no me atrevo a decir que es Dios el que fundamenta la dignidad del hombre. Y voy a poner un ejemplo antes de callarme, que es el de los gemelos univitelinos. Sabemos que los gemelos univitelinos, bueno, pues los que se llaman también monocigóticos, se producen por la fecundación de un solo óvulo que después se divide para formar dos bebés. Pero claro, tienen un código genético exactamente el mismo. Los gemelos univitelinos tienen exactamente el mismo código genético. Y en sí, si únicamente no le determinan sus leyes, etcétera, y encima han nacido pues en una misma familia, que han recibido la misma educación, se supone, ¿no?, que tenían que ser dos seres iguales, y sin embargo vemos que los gemelos univitelinos tiene cada uno su genio, su personalidad, ¿no?, y absolutamente propia, irrepetible. Y yo no conozco una madre que diga, pero qué iguales son mis hijos, ¿no? Todas las madres dicen, pero qué distintos son mis hijos, ¿no? Incluso las madres de los gemelos univitelinos, ¿no?, que incluso hay un caso histórico estadounidense de dos hermanos gemelos univitelinos, que uno fue un conocido criminalista y otro fue un criminal, y acabó sus días pues en una prisión en Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, que creo que es la condición espiritual del hombre, el alma del hombre, que no puede provenir de la materia, porque de la materia no proviene el espíritu, la que en última instancia funda la dignidad del hombre. Y a los hechos me remito, porque creo que estamos siendo testigos de cómo, cuando olvidamos la dignidad del hombre y de su alma, estamos personificando a los animales y animalizando a los hombres. De alguna manera hemos perdido la conciencia de dónde está la singularidad espiritual del hombre, y entonces no sabemos si nuestra dignidad es verdaderamente sustancialmente distinta de los animales, ¿no? Y a los hechos me remito, ¿no?, como cuando estamos viendo pues el carrito del bebé ocupado por un niño atravesando pues el paso de peatones. El paso de peatones, y dice uno, aquí algo está fallando. Hemos perdido la conciencia de dónde está la dignidad singular del ser humano, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Creo que no existe, es una falsa contraposición entre la visión teocéntrica y la visión antropocéntrica. No existe esa contraposición, ¿no? Creo que es Dios el que funda la dignidad del hombre. Y en el fondo esa contraposición entre teocentrismo y antropocentrismo, en el fondo, pues es la encarnación en la que el Dios y hombre verdadero, Jesucristo, es el que manifiesta el rostro de Dios al mismo tiempo que dignifica, ¿no?, la imagen del hombre, nos hace entender cómo la divinidad y la humanidad
están llamadas a vivir tan unidas como en Jesucristo han formado una única persona. Esa creo que es mi teoría. Y te escuchamos con mucho cariño, Jesús. Bueno, me permite, Jesús, yo venía aquí decidido a ejercer el rol de moderador con contundencia, como un guardia de la porra, pero dos razones me han llevado a no hacerlo. Son 5 minutos más. Primero, que yo creo que hubiera sido un crimen intelectual interrumpir esta alocución, y dos, que hemos empezado antes de la hora, 3 o 4 minutos antes de la hora, en consideración a las personas que ya están aquí y sobre todo a las que están de pie. En consecuencia gozamos de más tiempo del previsto porque habíamos pensado en un cuarto de hora académico y tal hasta que la gente fuera llegando. O sea que Jesús, es tu turno, es su turno, y si se añaden 5 minutos más, pues no pasa nada. Se me escucha bien, supongo. En primer lugar, voy a hacer un par de consideraciones antes de entrar en el meollo de la cuestión. La primera es que si hay algún creyente entre el público, por favor que me dedique una oración, porque nunca me la he visto tan complicada como esta tarde. No estoy acostumbrado a debatir con un obispo o a dialogar con un obispo. Procedo de una edad en la que un obispo era inalcanzable y ahora, en cambio, por lo que veo, pues sin ser nadie he podido conseguirlo. Me gustaría también decir que estoy muy agradecido a su presencia, porque cuando a mí me convocaron para este encuentro, me lo convocó mi presidente y me dijo: voy a intentar una entrevista con el obispo, ¿te parece bien? Yo, por no decirle que no a mi presidente, dije que sí, en la confianza de que el obispo no iba ni muchísimo menos a aceptar enfrentarse o compartir mesa con un absoluto anónimo, como es mi caso, ¿no? Así que mil gracias de verdad. Mil gracias a Fernando, que para los que no lo conozcan es una de las grandes autoridades que hoy está en esta sala. Si mi madre se enterara de esta reunión, pues estaría orgullosa de mí, pero si yo le dijera que soy la parte contratante de la segunda parte del obispo, no sé si estaría tan satisfecha, porque claro, yo no he venido aquí a compartir las tesis del obispo, aunque algunas he visto que sí que podríamos negociarlas, pues otras lógicamente no estoy con él, y si no, no existiría esta reunión, evidentemente. Quiero destacar que yo, que ya estoy cerca de los 80, y el obispo acaba de inaugurar su madurez juventud con esta década de los 60, pues hay una diferencia de edad sensible. Yo quiero tranquilizar a los seguidores del obispo. No pienso aprovecharme de esa diferencia de edad para tratar de convencerlo, de verdad. Pero, si lo consiguiera, reconozco que sería para mí un auténtico orgullo, una auténtica satisfacción, porque eso, ya que no tengo currículum, como ha reconocido Fernando, eso sí que sería una parte de acabar bien un currículum que no has tenido al principio. Decía Emerson que en ningún debate histórico se ha convencido, al contrario, solo con argumentos. Y es verdad, yo no registro, salvo la caída del caballo de Saulo, y aquello no fue un argumento especialmente de diálogo, pues no creo que sea fácil convencer, al contrario. Pero sí que es bueno, entiendo, que es bueno que expongamos los puntos de vista, porque existe una mala prensa sobre, por ejemplo, el agnosticismo, y yo creo que muchas veces por desconocimiento. Fernando me ha quitado la posibilidad de presumir de lo que es el agnosticismo, porque se ha anticipado. Yo iba a hablar de un encuentro muy parecido a este, salvando las distancias, entre Thomas Huxley en 1869 y el obispo Wilberforce, en la que más o menos se estaba discutiendo la teoría de la evolución. Pero como ya lo ha dicho Fernando, no viene al cuento ya repetirnos aquí. Así que, con el permiso de ustedes y dada mi edad, mi mala memoria y la poca seguridad en mí mismo que tengo, en lugar de hablar con la vehemencia que consigue hacerlo el obispo, que todos los días se ensaya, no nos engañemos, yo apenas si he tenido 10 minutos delante del espejo, pues voy a leer mi intervención en el ánimo de que me gustaría tener efectivamente la facilidad de poderlo hacer sin leer, pero soy muy tímido, así que me van a disculpar.
Los organizadores de este encuentro nos convocan con una pregunta muy concreta. ¿Por qué creer en Dios hoy? Confío que el señor obispo tenga muchas respuestas a esa pregunta, si no, la hemos hecho. Porque yo lo tengo bastante más difícil, entre otras cosas porque no soy creyente, como ya ha quedado claro. Así que creo que hoy estoy aquí para ejercer un poco de contrapunto a las creencias religiosas, o al menos a las teístas, es decir, a la creencia en un Dios. Aunque con absoluto respeto, por supuestísimo, con las opiniones contrarias que yo supongo son mayoría esta tarde. En primer lugar, me gustaría analizar un poco la pregunta. Yo creo que la pregunta precisa debería haber sido simplemente ¿por qué creer en Dios?, sin añadir el adverbio hoy. Al acotarla temporalmente, creer hoy, damos por presupuesto que hasta ahora era normal creer en Dios, pero que nos preguntamos con cierta duda si lo seguirá siendo en estos tiempos tan curiosos. Casi nos obliga a profundizar en ese detalle y preguntarnos si hay motivos nuevos para seguir creyendo o para dejar de creer en Dios. Es decir, la pregunta parece dar por sentado que la existencia de esa creencia en Dios es previa a la duda de su continuidad, lo cual es cierto, pero evita preguntarnos el por qué creer en Dios antes de hoy. Pero sobre todo lo primero que debemos preguntarnos es a qué Dios nos estamos refiriendo, y así tomo yo el diálogo de esta tarde. Para mí, en cualquier caso, una u otra formulación de la pregunta tiene la misma contestación. No veo motivos hoy, ni los vi ayer, ni los veré probablemente mañana, para creer en Dios. Y no es una declaración provocativa, sino una realidad que puedo constatar porque soy sincero en esto. Voy a tratar de explicarme. Hay personas como yo que no hemos podido disfrutar de la fe religiosa o de la fe en un Dios creador de todo lo que conocemos. Desde muy joven perdí la fe que quizá tuve en mis primeros años. No lo recuerdo bien, la verdad. Y si la perdí, ¿por qué la perdí? Lo lógico sería sospechar que porque no debía de ser muy intensa ni sólida. Es decir, no me la transmitieron, por lo visto, muy bien. Y después porque no me encontraría cómodo aceptando unos dogmas y siguiendo unos ritos a los que no les veía mucho sentido, con toda franqueza. Recuerdo que ya desde muy joven me hacía muchas preguntas que no sabía responderme. Mis primeras lecturas serias no me llevaron precisamente a mantener la fe. La idea de un Dios creador, eterno, omnipotente, omnisciente, inmutable, omnipresente e infinitamente generoso no me resultaba fácil de asimilar. No entendía cómo se podía creer en un Dios que no se manifestaba de forma clara y contundente, que exigía una devoción que yo no comprendía, que no me facilitaba ninguna prueba palpable de su existencia, que no me permitía verlo ni entenderlo y que ninguna ciencia que yo conociera había sido capaz de descubrírmelo. Además, era un Dios aparentemente ausente o ajeno a nuestras vicisitudes y desgracias. Como dijo Epicuro, a mi mujer se le ha ocurrido hoy hacerme paella. Y no hemos pensado ninguno que la paella da una sed luego terrible. Y si además está hablando en público, esa sed se duplica, no sé por qué. Como dijo Epicuro refiriéndose a los dioses de su época. ¿Dioses? Tal vez los haya. Ni lo afirmo ni lo niego. Porque no lo sé ni tengo medios para saberlo. Pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que si existen, ni se ocupan ni se preocupan de nosotros. Y es que la creencia en Dios o en una figura o figuras asimilables es tan antigua, tan perdida en la noche de los tiempos, que nos obliga a pensar que ha sido siempre el hombre el que ha sentido la necesidad de creer en una fuerza sobrenatural que explicara todo lo que no entendía, desde una simple tormenta con aparato eléctrico a cualquiera de las otras manifestaciones más complejas de la naturaleza. Desde el misterioso origen del universo, que todavía estamos buscando, a la fatídica inevitabilidad de la muerte propia y ajena. En otras palabras, parece que más que ser Dios el que nos ha creado a nosotros, somos nosotros los que lo hemos creado a la medida de nuestras necesidades. Sin embargo, y es un hecho innegable, hay millones y millones de personas de todo carácter y condición
que siguen creyendo en Dios en una época en que ya no es ni tan supersticiosa ni tan ignorante como las que dieron el origen a las religiones. ¿Están esas personas equivocadas? ¿Es posible que una creencia divina pueda mantenerse tan arraigada y por tanto tiempo sin sustentarse en una verdad evidente? ¿Nos falta a los agnósticos y mucho más a los ateos algún sentido especial para apreciar lo que otros parecen ver con absoluta seguridad? Aquí mismo, hoy, hay muchos amigos míos a los que aprecio y admiro, entre ellos un sacerdote, sin ir más lejos, que profesan una acendrada fe religiosa o al menos son teístas. ¿Qué me diferencia a mí de ellos? ¿Cómo ellos no tienen todas mis dudas, que a mí me parecen inevitables? ¿Por qué yo no veo ni puedo entender sus convicciones? ¿Son acaso ellos más espirituales, más sensibles, más visionarios que yo? ¿Gozan de un sexto sentido que no está a mi alcance? ¿Qué es lo que se me escapa a mí? Todas estas preguntas me han acompañado a lo largo de mi vida, con más o menos intensidad o frecuencia. La contestación, sin duda alguna, está solo en una palabra monosílaba: la fe. La gracia de la fe, que sencilla y simplemente unos la pueden disfrutar y otros no la podemos compartir. No se trata, por tanto, de centrar este debate entre si existe o no existe Dios, porque desde luego creo que no llegaríamos, al menos esta tarde, a ninguna conclusión evidente, sino en si creemos o no creemos en Dios, que es algo distinto. Yo no creo en Dios. Yo soy agnóstico, nadie es perfecto. El agnosticismo que yo profeso es el resultado de una falta de fe, de una fe religiosa, fe que para mí es la auténtica clave de bóveda de la inmensa catedral de la religión, cuya presencia en cada sujeto determina su forma de ver la vida e incluso de vivirla. Por decirlo con cierta solemnidad, el misterio de la fe es el auténtico misterio religioso. O crees o no crees, o tienes fe o no la tienes. Y si la tienes, no le demos más vueltas. Ese escudo espiritual te inmuniza contra los argumentos razonablemente lógicos de los no creyentes, te aísla de las dudas y te protege de las inseguridades. Así de sencillo o de complicado, según se vea. Pero la fe, ya se sabe, es una gracia divina que solo Dios puede conceder. Es cierto que San Agustín dice que no se puede creer si no se quiere previamente. Muchas veces me lo ha dicho también mi presidente. Pero yo añado que no basta con quererlo, porque entonces estaría a mi alcance y al alcance de todos los que desearan creer. Es cuestión, por tanto, de suerte o de merecimientos. Y si son estos últimos los necesarios, ¿cuáles son esos merecimientos? Yo, por lo visto, no tengo suerte ni merecimientos. Por lo tanto, no creo en Dios, y su prevalencia hoy día, que es lo que se nos preguntaba, me resulta ajena y distante. Trataré de ampliar un poco estos motivos. La ciencia consiste en investigar los fenómenos que se dan en la naturaleza y establecer para ellos sistemas de capacidad predictiva. No siempre los puntos de partida de esos sistemas resultan comprensibles a nuestros cerebros. La física cuántica es un ejemplo evidente de esto. La Santísima Trinidad podría ser otro. Pero nuestra grandeza es que somos capaces de identificarlos. La ciencia sabe lo que no se sabe todavía, y la búsqueda de ese saber se convierte en su razón de ser. Muy diferente es lo que sucede con la religión, que para subsanar el problema de cuál es el origen del universo y de todo lo que existe, introduce una causa, un Dios, cuya propia causa no se plantea explicar. La causa incausada, se llama eso. Sé bien que existen y han existido magníficos científicos creyentes. Fe y ciencia son compatibles, se escribe con mucha frecuencia. En mi opinión, este aserto no debería confundirnos, ni darle de esta manera a la religión un estatus comparable al de la ciencia, pues ambas responden a principios muy diferentes. Una se basa en aceptar creencias que jamás han sido demostradas, mientras que la otra rechaza aquello que no se puede comprobar o refutar. El que ambas, no obstante, pueden aparecer en el mismo individuo no es sino una muestra de que el cerebro humano es capaz de tolerar experiencias muy diferentes. La ciencia es una disciplina de investigación y duda constructiva que cuestiona con lógica matemática y filosófica
pruebas y razón para elaborar conclusiones. La fe, en profundo contraste, exige la suspensión total de la crítica. La ciencia establece hipótesis, ideas y modelos, y luego intenta refutarlos o confirmarlos. Un científico constantemente hace preguntas, manteniéndose escéptico. La religión, en cambio, convierte la creencia improbada en verdad incuestionable. A diferencia de la ciencia, la religión prospera sobre misterios no resueltos. En siglos pasados solo se tenía la opción de recurrir a hipótesis sobrenaturales. A partir de hace unos 300 años, la ciencia ha ayudado a despejar muchos de estos misterios insondables. No es difícil, por supuesto, comprender a aquellos que aceptan credos religiosos rechazando las dudas. El temor, la angustia ante lo desconocido, el miedo a una muerte sin trascendencia, el ansia de encontrar cobijo en creencias esperanzadoras, algunas de ellas acompañadas efectivamente de valores éticos admirables, y el calor de la compañía de otros que nos reafirman en esas creencias, en esa fe, es comprensible y en ese sentido respetable, aunque se originasen en un pasado más ignorante de la humanidad. No es este mi caso, lamentablemente. Como ustedes saben, el agnosticismo es una creencia, valga la paradoja, que niega la capacidad del ser humano para confiar en cualquier creencia no demostrable empíricamente o que no esté basada en la lógica científica. En palabras del creador del término, Thomas Harley, que ya mencionaba antes Fernando, el agnosticismo, más que un credo, es un método de aplicación de un principio que viene a recomendar que en asuntos intelectuales debes seguir tu razón tan lejos como ésta te lleve, pero no debes aceptar nada cuya conclusión no sea demostrada o demostrable. En pocas palabras, un agnóstico es aquel que adopta la posición más socrática posible, la de confesar que solo sabe que no sabe nada, especialmente en el terreno de la metafísica, de la teología y de la religión, y que además no cuenta con los medios necesarios para abandonar esa ignorancia. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, es decir, la sustancia de la que se alimenta la esperanza. Un agnóstico no alcanza ese tipo de fe, de esperanza. Un agnóstico es entonces aquel que, por razones absolutamente sensatas, en mi opinión, ha acabado rindiéndose ante la férrea dictadura de su razón que no le ha permitido otra opción. En resumen, el agnóstico es un pensador perezoso, pero no por vocación, sino porque ya se cansó de buscar la verdad sin encontrarla y se ha conformado con reconocer que su capacidad no le permite llegar más lejos. Y como la fe no le ha sido concedida, vete a saber por qué, pues se encuentra en tierra de nadie, sin asidero religioso y sin esperanza, podríamos decir. ¿Pero eso significa que el agnóstico sea un indiferente? No. No es indiferente al misterio de la existencia, sino que es una persona sensible a la verdad que acaba diciendo no lo sé, no la encuentro. Hay una importante diferencia entre agnosticismo y ateísmo. No me quiero alargar haciendo valer esta distinción, pero creo que está muy clara para todos ustedes. Un ateo es un creyente inverso, es decir, insiste en que no existe Dios. Y lógicamente insistir en demostrar que algo no existe es mucho más complicado que en demostrar que existe. En consecuencia, yo no me considero un ateo, me considero un agnóstico. El padre de Borges, que era como yo un agnóstico, mucho más brillante e inteligente evidentemente, ya para tener a ese hijo ya hay que ser muy brillante, pues decía una cosa que a mí me cae muy bien, dice: es tan raro el mundo que todo es posible, hasta la Santísima Trinidad. El ateísmo, pues, peca de soberbia, el teísmo de confianza y el agnosticismo de humildad, si me permiten la no humildad de decirlo. Personalmente, al menos, no soy antirreligioso. La prueba está en que todavía no he levantado la mano al obispo, ¿no? Soy lo que llamaríamos arreligioso, que no es exactamente lo mismo. Yo respeto al creyente, incluso lo envidio. Se lo decía el otro día a Monseñor. No creo en Dios, pero lo echo de menos. Yo no trato de imponer mi duda a nadie, pero me sorprende la seguridad del creyente. Si me fuera posible elegir, es decir, si yo tuviera alguna influencia decisiva
sobre mi capacidad para determinar mis convicciones, sin duda alguna elegiría ser creyente. Además es mucho más interesante, me garantiza el futuro. Sería un consuelo permanente, pero es que la fe tiene el mismo inconveniente que el talento, como decía yo un día, que no se puede comprar. En una carta a un amigo, Charles Kingsley, que era un creyente, Harley le dice: yo no afirmo ni niego la inmortalidad del hombre, no veo razón para creer en ella, pero tampoco tengo ningún medio para desaprobarla. Dame alguna evidencia que justifique mi creencia en cualquier cosa y yo creeré. No puedo ver ni una sombra de evidencia acerca de que lo desconocido que se esconde tras los fenómenos del universo tenga algo que ver con nuestra relación con un Padre que nos ama y nos cuida, como dicen los cristianos. Dame una pizca de evidencia y estoy listo para saltar a tu lado. La historia del agnosticismo tampoco vamos a entrar en ella, es antiquísima, pero por citar algunos de los padres fundadores, Abad Lalet, evidentemente, porque la palabra agnosticismo no se crea hasta 1869, jugando con los términos que ha dicho Fernando: gnosis, conocimiento; agnosis, falta de conocimiento. Lucrecio, entre los presentes hay un traductor de Lucrecio que tiene un libro muy hermoso sobre él, escribió De Rerum Natura, que es un auténtico manual de agnosticismo. Antes que él incluso podemos computar a Pitágoras como un agnóstico, un esotérico poco dispuesto a creer en dioses, pero sí en la divinidad de los números. Y a medio camino cronológico entre los dos teníamos a Epicuro, que era inspirador del primero, del que, por ejemplo, hay una famosa frase que por conocida no sé si debo citar o no, esa que viene a decir: vamos a ver si Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede. Entonces no es omnipotente. ¿Está dispuesto a prevenir la maldad aunque podría hacerlo? Entonces no es sensible al sufrimiento humano. ¿Está dispuesto a prevenir la maldad y además puede hacerlo? Si es así, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y si no está dispuesto, ni quiere, ni puede, ¿por qué lo llamamos Dios? Dios permanece en silencio, es mi opinión. Nietzsche decía que había muerto, yo prefiero el silencio, esperando a Godot. Mientras los desastres, el dolor, la guerra y el fanatismo siguen asolando nuestro mundo. Lo que ha pasado en Siria y Turquía recientemente, sin ir más lejos, apela a un azar que rige nuestras vidas y que es indiferente, al menos aparentemente, al destino de los hombres. Estamos solos, indefensos, frente a las fuerzas irracionales de la naturaleza que no podemos controlar. Bertrand Russell, no podía faltar citar a Bertrand Russell una tarde como la de hoy, dice: no pretendo probar que Dios no existe. El Dios cristiano puede existir. Igualmente pueden existir los dioses del Olimpo, del antiguo Egipto o de Babilonia. Pero ninguna de estas hipótesis es más probable que la otra. Se encuentran fuera de la región del conocimiento comprobable y por lo tanto no hay razón para considerar ninguna de ellas. Borges, mi admirado Borges, lo vuelvo a decir, tiene una irónica frase que yo diría que casi amable sobre la escatología cristiana que no me resisto a citar. Dice: soy agnóstico por modestia. El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no se merecen tanto. Luego podríamos profundizar en eso porque comparto absolutamente esa aseveración. Las preguntas son: ¿el deseo de trascendencia y de inmortalidad nos tienen que llevar inevitablemente a las creencias religiosas y de estas a los dogmas infalibles? ¿Podemos seguir creyendo en un Dios que no se manifiesta de forma evidente, que parece indiferente a la peripecia humana? ¿Hay detrás de cada fe un deseo humano irredento de no desaparecer del todo con la muerte, sin que eso demuestre la existencia de otra vida después de la que conocemos? ¿Cómo es posible seguir teniendo fe ante la evidencia de un mundo tan cruel, tan injusto, tan incoherente, tan aparentemente abandonado a su suerte? Y acabo con mi argumentación. No sé contestar a estas preguntas, ni creo que lo vaya a conseguir nunca, honradamente. Por un lado, no creo en un Dios creador, pero por otro, no entiendo el mundo sin un sentido tampoco. ¿Lo tiene? ¿Y por qué tiene que tenerlo? Yo confieso que dudo, que me falta formación, inteligencia o carácter para estar seguro de entender en toda su dimensión la complejidad del mundo y, en su caso, del supuesto cielo. En cualquier caso, no creo que Dios, si acaba existiendo,
nos exija a los descreídos una fe que no hemos podido ni sabido alcanzar. Después de todo, ya sabemos que su oficio es perdonar, gracias a Dios, y si además hay un juicio final, ya me defenderé leyéndole al juez estas reflexiones. Para hacer el bien no necesito la fe. Bueno, los dos han rebosado el tiempo, Sí. pero en fin, era imposible interferir y además no era necesario por la puntualidad con que hemos comenzado. Ahora pasamos a una parte en la que sí ya pido atenerse al tiempo de 5 o 8 minutos maximísimo para poder luego participar todos. Y bueno, una parte más fresca porque ya es un poco más improvisada y no tan basada en el texto. Monseñor Munilla. Bueno, pues decías, Jesús, que la fe es como el talento, ¿no? Que no se puede comprar, ¿eh? Bueno, pero el talento no únicamente se nace con él, también el talento se hace, ¿eh? El talento no solo es cosa de aptitud, también es cosa de actitud, ¿eh? en buena medida, ¿eh? Te lo digo yo, que cuando era pequeño y sonaba el teléfono, salía corriendo porque no quería coger el teléfono y hablar con alguien al que no veía, y mi madre me decía, ¿pero qué va a ser de ti el día de mañana, que tienes que coger el teléfono? Me decía, no, porque me daba vergüenza, ¿no? O sea, también la actitud, ¿no? Pues la aptitud la vamos adquiriendo durante la vida. Lo cierto es que hemos nacido para la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad es como un ave que tiene dos alas, la fe y la razón, ¿eh? San Juan Pablo II publicó la encíclica Fides et Ratio, ¿eh? Entonces buscamos la verdad, pero no solo con la fe, también con la razón. Y es como un ave bate sus alas de manera acompasada. Y yo observo que en la medida en que Occidente ha habido un eclipse de la fe, también ha habido un eclipse de la razón. Así de claro. En la medida en que ha crecido el ateísmo y el agnosticismo, ha entrado en crisis la filosofía. Y actualmente no únicamente se está arrinconando la asignatura de religión de los planes educativos. Ojo, también se arrincona la filosofía, también se arrincona la historia, se arrinconan las humanidades, ¿eh? Porque cuando el hombre pierde la fe, nos está demostrando la deriva cultural, que también deja de apoyarse en la razón. Y entonces tiene una visión de la ciencia restrictiva, como la ciencia experimental, y se olvida de que también la filosofía es ciencia, de que también la historia es ciencia, y hace una visión reductiva de la ciencia y de la razón. Bien, por eso yo voy a dar dos argumentos más, en mi opinión, potentes de la existencia de Dios, ¿no? Aparte del que he querido dar antes, de la existencia del alma, que es la que funda la libertad del hombre. Queremos ser libres, pero hay que fundamentar esa libertad. Si estamos determinados por nuestra biología, ¿en qué se basa nuestra libertad? Somos puro determinismo. Pero hay dos argumentos más. Estamos en un momento en el que admiramos la ecología. Este mundo, gracias a Dios, ha ido generando una admiración de la ecología. Pero no podemos permanecer meramente como espectadores de la ecología. Tenemos que entender que esa sensibilidad ecológica nos lleva a preguntarnos por el orden de la creación, que es fascinante. Fascinante. Y os voy a leer el mensajito. Los que me conocéis sabéis que mando diariamente un mensaje a redes sociales, y hace un ratito antes de venir para aquí, pues he mandado un vídeo de 1 minuto en el que se habla del principio antrópico. Claro, el principio antrópico parece que este universo de 100.000 millones de galaxias, con 100.000 millones de estrellas, cada una de ellas, que ya se dice fácil, parece que todo él hubiese sido diseñado para que aquí nosotros pudiésemos existir, ¿no? Y entonces ese mensaje que he enviado a redes dice: si la órbita de la Tierra se acercase 1 kilómetro hacia el Sol, arderíamos. Si se alejase 1 kilómetro, nos congelaríamos. Cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado. El equilibrio entre materia y antimateria es preciso hasta en una 10.000.000ª parte para poder sostener la vida. La probabilidad de que haya vida en ese ambiente es 1 entre 1.000 millones. De que haya vida inteligente con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal es aproximadamente 1 entre 1 trillón. Si se toma una proteína, los aminoácidos deben de estar perfectamente alineados.
Ni siquiera la ciencia moderna puede hacerlo. La probabilidad de que una proteína se forme al azar es de 10 a la 64ª potencia. El ADN es tan astronómicamente complejo que ningún cálculo ha podido unir de manera tan perfecta, ningún cálculo humano. Termina diciendo, ¿no? En ese orden de la creación, en ese orden, la probabilidad de que el azar sea la explicación última, pues es algo tan contradictorio como si fuésemos a las cuevas de Altamira y en esas cuevas viésemos, ¿no? Pues todas las pinturas rupestres, y en vez de concluir que el hombre primitivo las ha pintado, dice un hombre, ¿pero por qué concluyes que el hombre primitivo las ha pintado? Ha podido ser perfectamente que ha habido una reacción química de las rocas calcáreas y casualmente, pues por azar, han surgido pues esas formas diseñadas de esos... Pero es que mira, es que hay más. Y dices, no, puede ser perfectamente por una probabilidad de azar que ciertamente sería muy inferior a este azar que sería necesario para explicar toda la complejidad del universo, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros diríamos, no aceptaríamos tal posibilidad, porque decimos, no, aquí hay un diseño inteligente. Esos dibujos de las cuevas de Altamira no pueden haber surgido por casualidad, son un diseño inteligente. Bueno, y si eso lo decimos de unas pinturas rupestres que están en unas cuevas, ¿cómo es posible que no concluyamos de la misma manera cuando intentamos explicar no ya unas pinturas, sino la existencia de la inteligencia misma que nos está llevando a tener este debate? Por eso creo que el cuestionamiento por el orden y la maravilla de la creación, y precisamente cuando nos llama la atención, ¿no? Y cuando entendemos que un terremoto nos socava, ¿no? Nos socava nuestra sensibilidad, ¿no? Precisamente entendemos que es un desorden porque en ese inmenso orden del cosmos precisamente nos llama la atención el que exista ese desorden en un momento determinado, ¿no? Como nos llama la atención la ceguera y no cuando estamos pudiendo vernos todos mutuamente entre nosotros. Y creo también que al mismo tiempo otro argumento importante, ¿no? Necesario para fundar nuestra humildad, porque creo que la humildad y la dignidad del hombre tienen que ser fundadas al mismo tiempo. Mi dignidad pero humilde, es el argumento de la contingencia. El hecho de que nosotros no existimos por nosotros mismos, sino existimos por otro. Ese otro existe por otro. Pero obviamente no se puede uno retrotraer en esa cadena infinitamente, porque entonces nunca hubiese comenzado esa cadena. Tiene que existir un ser necesario, no contingente, sino necesario, que haya dado la razón de ser a los demás seres, porque si no, nunca hubiese comenzado esa existencia, ¿no? Es decir, que el argumento de que no somos contingentes, existimos porque hemos sido creados, la existencia nos ha sido dada por un ser creador, funda nuestra creaturalidad, funda nuestra humildad y funda nuestra dignidad. Mi dignidad está en que he sido creado por Dios, a su imagen y semejanza, y funda mi dignidad. Yo soy criatura, ¿eh? Por eso a mí me suele gustar, ¿no? Pues así con un poquito de ironía, no tan inglesa como la tuya, ¿no? Pero bueno, dice, Dios existe y no eres tú, relájate, ¿eh? A ver, creo que ambas cosas son importantes, porque es que ocurre una cosa, que a veces, cuando no creemos en la existencia de un Dios, procedemos cual si fuésemos dioses, y entonces verdaderamente el hombre vive, ¿no? Vive en una tesitura que se olvida de nuestra humildad ante la vida, ¿no? Creo que es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, ¿no? Que la increencia en esta cultura dominante va unida a la soberbia. Entonces yo creo que la creencia nos hace humildes, porque tenemos una libertad, ¿no? Pero es la libertad de la criatura, no la libertad de quien pretende el ser, ¿no? El que dé a luz la existencia. Somos nosotros los que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No somos nosotros los que vamos a crear un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Por eso, con un poquito de ironía, ¿no? Pues ese Dios existe y no eres tú, relájate, yo creo que se dirige al hombre que necesita, ¿no? Encontrar el sentido de su vida y al mismo tiempo necesita descansar y saber que estamos en manos
de un Dios providente que tiene un plan que supera nuestra capacidad de comprensión, pero que confiamos en Él porque se ha revelado en Jesucristo como el Dios infinitamente bueno. Bueno, lo dejo ahí y luego seguimos hablando. Muy bien. Tengo un problema de forma. No sé si te puedo hablar de tú o... Sí, es que lo de Monseñor me cuesta... Sí, tranquilo. Me cuesta Yo te llamo de tú a ti. Efectivamente. Interrumpe un poco una relación que yo quiero que sea efectivamente fluida. Voy a coger prácticamente tus mismos argumentos, pero los voy a tratar de una forma ligeramente diferente. Cuando tú hablas, por ejemplo, del universo, el universo, como sabéis, pues existe prácticamente, las últimas cifras son 13.800 millones de años. No sé si entendemos bien esa cifra, costaría escribirla. Eso significa mucho tiempo. Yo, si existe Dios, le quisiera creer un poco lógico. Mi primera pregunta sería, vamos a ver, ¿a qué Dios se le ocurre, si su fin último es la creación del hombre, a qué Dios se le ocurre empezar 13.700 millones antes de que aparezcamos en la tierra el hombre? Es decir, no parece que tenga mucho sentido, aunque para Dios no existe el tiempo, para el hombre sí, que somos la medida de todas las cosas. 13.700 o 13.800 millones son muchos años para que Dios haya tardado y ha dicho, anda, si me falta el hombre por hacer. Eso por un lado. Por otro lado, el universo observable, que no conocemos la totalidad del universo, como sabemos, porque no podemos verlo todo, evidentemente. El universo observable puede tener unos 100.000 millones de años luz. Ya sabéis que un año luz es el espacio que se tarda en recorrer a 300.000 kilómetros por segundo, la luz. Imaginaos lo que es un año luz. Bueno, pues 100.000 millones de años luz es brutalmente. Entonces, ¿qué Dios que está pensando en la creación del hombre se le ocurre decir, voy a hacer un escenario tan brutalmente impresionante que el hombre cuando aparezca en la Tierra se va a quedar bobo? Es decir, es necesario que haya estrellas que no conseguimos ni ver. ¿Para qué ese desperdicio de material? Si realmente la idea era crear al hombre, si el hombre quiere creer en un Dios que ha pensado en él, no estoy descartando a Dios, sino en un Dios personal, ¿para qué este desperdicio de material, de tiempo y de espacio? Eso por un lado. Luego, cuando enlazamos, por eso digo que yo no descarto la idea de un Dios creador. Ahora, como se han dicho siempre en toda la historia de estos debates, crear un Dios es prolongar el problema. No tenemos explicación para el hombre, pero sí que queremos creer en Dios. Es decir, no sabemos todavía cómo aparece la vida en la Tierra. Se ha intentado en laboratorio conseguir una célula y no se consigue. Desde hace 62 años que se hizo el famoso experimento aquel, no se ha conseguido todavía en el laboratorio crear. Eso juega a favor de la posibilidad de un Dios. Pero resulta que nosotros lo que no entendemos, lo que no sabemos explicar todavía, se lo imputamos a un Dios. Como si la aparición en nuestra justificación de un Dios fuera algo más sencillo de entender. Oye, no entiendo nada, pero Dios sí. Había un Dios y ya está, y el Dios hizo esto. Es difícil de comprender eso. Por eso yo ese Dios casi lo puedo aceptar, pero como decía Carl Sagan, estamos hablando de una mente, estamos hablando de una entidad. Yo creo que si esa entidad existe, con todos los respetos, poco tiene que ver con el Dios de Abraham. Realmente esa es mi opinión. Después, si esto ya lo bajamos a la religión que representa el obispo y que practican muchísimos de ustedes y en la que creen muchísimos de ustedes, también tenemos aquí un problema, porque aparentemente ese Dios que ha creado ese mundo tan inimaginable necesitó mandar a un hijo a través de una madre virgen para rescatarnos, para borrar los pecados. ¿Qué pecados? El pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? El de Adán y Eva. Pero hombre, si está demostrado que somos evolucionados, no hubo un Adán y Eva.
Nunca podríamos decir cuándo fue el último mono y cuándo fue el primer hombre. Luego, había que matar, entre comillas, a tu hijo para librarnos de un pecado que hicieron en todo caso, si es que existieron Adán y Eva, lo hicieron hace millones de años. No le veo ningún sentido, honradamente. Por eso, ese Dios católico o ese Dios cristiano, por ampliar más la base, me cuesta mucho aceptarlo. Tú estabas hablando hace un rato, José Ignacio, me estabas hablando ahora del ajuste fino. No lo has mencionado así, pero últimamente está de moda el ajuste fino. Es decir, cuando la Iglesia acepta la evolución de Darwin, se da cuenta de que choca un poco con el Génesis. Y entonces dice, no, pues vale. Entonces Dios creó el hombre a base de un proceso evolutivo. Pero ese proceso evolutivo nos lleva al mismo sitio, nos lleva a crear a Dios. ¿Vale? Correcto. Pero cuando tú dices, hombre, si estuviéramos a menos de 1 kilómetro, si en lugar de 23 grados de desviación la Tierra no la tuviera, si la Luna no ejerciera un efecto estabilizador sobre la Tierra, sí, no existiría el hombre, como no existe en la Luna, ni en Marte, ni en ningún otro sitio. Perfecto. Pero es que ante tantísimos millones de astros, ¿por qué no puede darse la casualidad de que la vida fuera casual en la Tierra porque se reunía una serie de condiciones de temperatura, de distancia al Sol, de oxígeno, etcétera, etcétera? Es decir, estamos hablando de posibilidades hoy por hoy no demostrables. Cuando yo era pequeño, si me hubieran dicho que el hombre iba a ir a la Luna, yo hubiera dicho, no es posible, no es posible. ¿Cómo va a ir a la Luna? Si hoy día no entiendo yo lo que es la televisión, yo no entiendo cómo puedo ver al Real Madrid en mi casa, no lo entiendo. Ni entiendo todavía cómo funciona un teléfono portátil. Entonces, pensar siempre en que eso es producto de un origen divino, me cuesta creerlo. La ciencia necesita tiempo y yo no sé que vaya a descubrir todo. Es más, creo que no descubriremos, que el hombre no tiene capacidad para descubrir este inmenso universo que nos rodea. Es tan extraño como decir que el perro o que el gato pueden entender nuestra vida y pueden entender los integrales matemáticos. Pues no, pues el hombre tampoco puede quizá alcanzar nunca la posibilidad de entender el mundo. Pero lo fácil, el camino fácil, es crear a un Dios que lo justifique. Y ahí es donde yo, ese tránsito, esa frontera de estar dudoso a creer en Dios, es lo que me cuesta aceptar. Muy bien, pues yo creo que ha llegado el momento de abrir el diálogo a coloquio con las preguntas que puedan ustedes formular a los ponentes. Yo lo que sí pediría es mucha concisión y, por favor, ajustarnos al tema. Es decir, no vamos a hablar hoy de historia, de sociología, de eclesiología, vamos a hablar de un tema que es tan importante, que es el más radical, que es el de la existencia de Dios. Entonces, preguntas sobre ese particular. Yo preguntaría a los dos. Para un agnóstico, A Fernando y a él quieres decir. ¿qué es la conciencia? Ay. Y para un católico bastante creyente, ¿qué es la conciencia? Es que tú lo sabes y yo no. Bien, obviamente la conciencia puede tener dos lecturas, o mejor dicho, dos perspectivas plenamente integrables, ¿no? Por una parte decimos, ¿no?, que la conciencia es una instancia que es superior al hombre. Decía Kant, hay dos cosas que me fascinan, que es la conciencia que me supera y las estrellas que están encima de mí, ¿no? Es decir, que existe una voz que es capaz de contradecirme, que es capaz de decirme, eso que has hecho, lo has hecho por tu interés, lo has hecho porque te convenía, lo has hecho porque pues tu placer te pedía hacer eso, o tu interés materialista, pero eso que has hecho no es correcto, no es conforme a un bien, a una verdad, no has actuado en verdad. O sea, obviamente es una instancia superior a la propia voluntad, una instancia ante la que el hombre está llamado a obedecer para actuar correctamente. Desde el punto de vista de antropología filosófica, podríamos decir que es como una huella que Dios ha dejado en la criatura, en el alma.
desde el punto de vista de la antropología teológica, podríamos decir, como decía Viktor Frankl, que es una presencia oculta de Dios. Porque esa ley natural que anida en nosotros no deja de ser hija del Dios que ha creado esa ley natural. O sea que desde la perspectiva nuestra podía tener esa doble lectura, desde la antropología filosófica y desde la antropología teológica. Y de paso, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, voy a decirte, Jesús, que yo también, ahora respondes a eso, pero voy a decirte que yo también me he hecho la pregunta esa de ¿qué sentido tiene la inmensidad de este universo, teniendo en cuenta que nosotros somos tan pequeños? Pero esta desproporción ¿a dónde va, sabes? ¿Y sabes a dónde he llegado en mi respuesta? Obispo. Creo que esta respuesta es posible que la tengan aquí algunos sin ser monaguillo. Yo he llegado a lo siguiente. Creo que es algo que habla de lo desproporcionado que es el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios es desproporcionado. Y para mí esto es un poco como la locura del enamorado. Cuando un enamorado se ha enamorado de una chica y se va a casar con ella y de repente hace locuras de amor, que de repente coge y pone el cartel en el puente que atraviesa la carretera y dice Maite, te amo. Y de repente dice, pero hijo de Dios, como todo el mundo hiciese esto. La locura del enamorado, esa es mi interpretación. Que esa desproporción tan grande, ¿no?, entre lo que es la inmensidad del universo y nuestro ser, creo que es un mensaje cifrado de lo desproporcionado que es el amor de Dios hacia nosotros. Pero bueno, esto aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid con la conciencia. Debe ser un amor muy paciente, esperar 13.700 millones de años para consumarlo. Has preguntado conciencia. Yo distinguiría dos cosas: consciencia y conciencia. Conciencia es ser conscientes de las cosas y conciencia es darle un valor moral a las cosas. Que somos conscientes, lo somos porque todos los animales más o menos evolucionados son conscientes de su situación y son conscientes de su entorno y de lo que representa en muchas ocasiones ese entorno, especialmente el hombre, que es inteligente. Conciencia, en cambio, tiene ya un cierto valor moral, y esa es una de las dudas más graves que tengo yo, porque realmente ese valor moral que le atribuimos los seres humanos a las cosas, ¿procede de la evolución realmente? Es decir, la evolución darwiniana ha conseguido que los seres humanos tengamos conciencia moral de las acciones, es decir, distinguimos lo que llamamos bien y mal simplemente por la evolución. Pues yo quisiera creer que la evolución precisamente lo que trata es de conservar la especie, no el individuo. De ahí que queramos a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque de alguna forma, queriéndolos, lo que hacemos es proteger el colectivo. Transmitimos nuestros genes a través de ellos y, lógicamente, todo lo que le vaya bien a quien me ayuda a transmitir mis genes me beneficia. Pero ese salto para entender la conciencia, el valor moral de las acciones, me cuesta entender que sea solo natural. Es decir, la naturaleza, ¿por qué nos ha decantado a reconocer que matar está mal? Podía ser. Mi pregunta es si los seres primeros, los primitivos, tenían esa misma conciencia o ha sido una evolución cultural la que nos lo ha dado, ¿no? Así que no tengo contestación para esa pregunta. Me gustaría efectivamente despejarla algún día. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por esta charla. No me gusta hablar mucho en público, pero vamos, es interesante lo que voy a decir. Sobre todo a José Ignacio, ¿me oye? Yo era, en mis tiempos, en los años 70 y 80, era agnóstico y ateo por la gracia de Dios, como decía Santiago Carrillo. Pero he ido evolucionando. Y en 1998 me pasó una cosa curiosa y empecé a estudiar el verdadero sentido del cristianismo, de Cristo. Y desde luego Dios pues, puede existir, llámalo energía, llámalo como quiera. El universo te habla siempre de cualquier forma. El universo te da señales y entonces pues estudié. Los libros están ahí. Basta ir a una librería, deme este libro para entender lo que hay detrás de él.
espirituales y todo eso. Y de luego Dios está en nuestro corazón, en cada uno. No hace falta buscarlo afuera, está en cada uno. Y es hacer el bien. Y amar, amar, amar. Y perdonar 70 veces 7. Y si hay mal, ten en cuenta que hay ángeles y demonios. Que los demonios son como ángeles, pero se comportan como demonios. Y el mal no está en Dios, está en los demonios. Bueno, y hasta aquí llego. O sea, que lo ha complicado ahora, no solo Dios, sino además demonios. Si Dios es amor, o sea, Dios es amor, eso está claro. ¿Y si no fuera creyente, se llama la persona? No, Dios está contigo. Tú siempre haces el bien y no vienes aquí. Y hay una pregunta allá al fondo. Ah, bueno, aquí también, perdón, Pedro. Aquí Pedro Antón, la había levantado antes. Perdón. Bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Felicito a Fernando, a Monseñor y a Jesús por el planteamiento de la cuestión. Efectivamente, quizá sobra el hoy. No lo sé, lo he meditado, lo he dicho y me lo he planteado. Monseñor ha mencionado a Víctor Frankl. Víctor Frankl creó el análisis existencial, creó la logoterapia, fue un sabio que vivió atormentado muchos años de su vida en campos de concentración, machacado por las botas nazis, el totalitarismo, el pensamiento único, todo esto que se ha mencionado. Entonces, Víctor Frankl apeló a algo que no se ha dicho, y es la necesidad. Él se planteó el que tenía que vivir por encima de todo, y tenía que tener una necesidad de vivir, un objetivo que le diera esa fuerza a la necesidad. Y entonces, medio descalzo, a tantos grados bajo cero, etc., pasando hambre, calamidades, escribiendo su gran obra. El libro me lo ha chafado el Monseñor, la necesidad, el sentido del hombre. El sentido del hombre. El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en busca del sentido, perdona. Sí. Cuando él dice, bueno, tengo que buscar algo que yo desee, ahí está la necesidad. Dice, bueno, yo amo mucho a mi mujer. Dice, y eso va a ser el motivo, la necesidad, mi necesidad de existir. Y entonces se plantea, dice, aunque incluso estuviera muerta, este amor que siento por ella me va a servir como motivo, aunque estuviera muerta. Y efectivamente estaba muerta. Víctor Frankl falleció en 1997 y nos legó una obra digamos, que no tiene parangón. Gracias. Sí, buenas tardes. Primero quería felicitar a la mesa por la excelente exposición, cada uno con su particular opinión sobre el tema que se comenta, ¿no? Vamos a ver, bueno, el tema de la conciencia que ha surgido hace un momento es un tema complejísimo y desde el punto de vista psicológico, que es mi ámbito, pues es muy complejo, ¿no? Hay conciencia moral, por supuesto, en fin, la conciencia psicológica, pero es un tema muy complejo. Yo me voy a referir más al inconsciente. Y el inconsciente que, bueno, como se sabe, Freud fue el primero que descubrió el inconsciente, ¿no? Inconsciente que para Freud es impulsividad. Y posteriormente también, como ha dicho muy bien antes Fernando, Jung habla de un inconsciente colectivo donde existe la religiosidad, pero una religiosidad vivida también de una manera impulsiva, es decir, determinada por la biología, ¿no? Pero es Víctor Frankl, efectivamente, el que habla de un inconsciente espiritual, que tiene la particularidad de que depende de la libertad de la persona. Cosa muy importante el tema de la libertad, porque los
los otros autores, cuando hablan de su... para Freud, toda esa impulsividad no existe prácticamente libertad. O sea, la sexualidad es la que ocupa el funcionamiento, digamos, de la persona, ¿no? El mismo Frank habla de una represión de la religiosidad, es decir, que la religiosidad se reprime, cosa que se ve ahora mismo por el ambiente efectivamente que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, ese es un tema que Frank lo explica muy bien, lo desarrolla muy bien, porque Frank era también filósofo, y efectivamente, digamos que cuando esa inconsciente espiritualidad, espiritual es asumido por la persona, y llega a encontrarse con su espiritualidad mediante su libertad, y ahí sí que quiero subrayar que el riesgo de la libertad para el creyente, es decir, el creyente, en algún momento Jesús has comentado, hombre, que el creyente tiene una seguridad, porque cree, ¿no? No. El creyente vive en una inseguridad que se reafirma con la fe, constantemente. Pero no es una seguridad que da la fe porque sí, no. El creyente reafirma su fe a través de su propia libertad. Tiene un riesgo importante con su libertad, ¿no? Otra cosa que quería decir, que me ha surgido así, es que estamos hablando de universo, pero el universo lo tenemos en la cabeza. En el cerebro hay 100.000 millones de neuronas y cada neurona está conectada con otra con 40.000 o 45.000 conexiones. Que eso es el universo, efectivamente. Eso es pues una cifra absolutamente fabulosa, ¿no? Bien, y finalmente quería decir que, aprovechando nuestro autor, recuerdo ahora el autor que ha seguido y que conoces perfectamente. Borges. Borges. No, Borges no. Chesterton. Chesterton, ¿no? Decía que el que no cree en Dios es por creer en cualquier cosa. Sí, señor. Muy bien, nada más. Este está esperando a... Sí, luego vienes tú. Luego vienes tú. Sí, buenas tardes. Yo, además de felicitar, quería agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de este debate, porque la verdad ha sido un auténtico placer oíros, ¿no? No obstante, Monseñor, ha habido un momento en que la paz con que les estaba oyendo se ha turbado por un momento. Y ha sido, intento reproducir textualmente las palabras, y disculpen mi ignorancia si no he entendido bien la palabra dignidad, ¿no? Usted ha dicho, tenemos que afirmar a Dios, porque solo afirmando a Dios afirmamos el alma, y solo afirmando el alma hay dignidad. Esta mañana he tenido ocasión de hablar con 10 compañeros médicos que han estado en Turquía, en el epicentro del terremoto, y he dicho que venía hoy a este debate. Todos ellos se han confesado agnósticos. ¿Cree usted que estas personas han sido dignas con lo que han hecho? No has entendido, creo, o no me he expresado yo bien. Yo lo que digo es que muchas veces, cuando se habla de la dignidad del ser humano, la afirmamos, pero sin mostrar en qué la fundamentamos. Y claro, llegamos a grandes contradicciones. Como que esos compañeros tuyos hayan sido capaces de luchar por la dignidad de esos seres humanos de una manera tan heroica, y al mismo tiempo resulta que se dice que tenemos derecho a matar al ser humano en el seno humano, cayendo en esa contradicción. ¿Por qué? Porque en el fondo creemos en una dignidad, pero no hemos llegado a fundamentarla realmente. Entonces, realmente, la negación, como decía Julián Marías, ¿no?, que el olvido de la existencia del alma deja desprotegida la dignidad del hombre. Y a los hechos me remito, con lo que he dicho antes, ¿no?, que nuestra cultura está personalizando a los animales, y resulta que uno puede pues en este momento ser penalizado por cárcel por maltratar a un animal, y sin embargo se dice que acabar con la vida humana en el seno materno es un derecho. Y creo que en el fondo del olvido de la existencia del alma viene podríamos decir, ese sentirse desvinculado, desprotegido, que la dignidad del ser humano no está sustentada.
Lo cual no quita que haya personas que, sin haber entrado en la razón última de en qué se sustenta la dignidad del alma, luchen por el hombre. Pero claro, con grandes contradicciones, ¿no? No por parte de sus compañeros, sino de esta sociedad, ¿no? Muy bien. Monseñor Munilla me ha dicho que, sí, dice que le pasen la palabra al joven. Sí, al joven hay que pasar la palabra. Y entonces, bueno, El joven tiene que preguntar aquí. al hablar de su currículum me he olvidado que en su trabajo como obispo ha tenido dos preocupaciones fundamentales. Los jóvenes y su problemática. Fue responsable de pastoral juvenil en la Conferencia Episcopal Española. Su primera carta pastoral se titulaba Manda a la porra al porro. Y el segundo ámbito preferente de actuación han sido los medios de comunicación. Este fue el responsable de medios de comunicación en el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas durante 5 años. Entonces, bueno, él me ha dicho que le pasen al joven, que le pasen al joven. Y ahí se le ve esa vocación por el mundo de los jóvenes. Ya que probablemente soy el más joven de la sala, me gustaría preguntarle que cómo explicaría usted que poco a poco las nuevas generaciones sean cada vez menos creyentes y que si esto siguiese así, en algún momento desapareciese, o hubiese la posibilidad de que desapareciese la Iglesia. Yo mandé hace 2 o 3 días a redes sociales, ¿no? Pues una frase de San Juan Pablo II que descubrí estos días, que dijo: tenemos que apostar por la verdad aunque volvamos a ser 12, decía San Juan Pablo II, ¿no? Decía él, aunque volvamos a ser 12. Bien, yo creo ciertamente que hay una razón última, ¿no? Una razón última, y es que decía Chesterton, y volvemos a citarlo, que la modernidad es politeísta. Es politeísta. O sea, el haber olvidado la existencia de Dios hace que nos entreguemos a falsos dioses. Adoramos a falsos dioses, ¿no? Y entonces, pues, no existe ateos, ¿no? Lo que existen es adoradores de falsos dioses. El dios placer, el dios dinero, o sea, son falsos dioses a los que estamos entregados, con lo cual en el fondo creo que hoy más que nunca existe, ¿no?, esa necesidad de cuando llegó San Pablo al Areópago de Atenas y vio que allí había pues, altares a multitud de dioses, ¿no?, y vino diciendo: vengo a predicaros de un Dios que no está en ninguno de estos altares, que es el Dios trascendente, ¿no?, el Dios que creó cielos y tierra. O sea, creo que ha llegado ese día, y creo que por mucho que exista esta especie de anestesia, porque vamos a ser claros, ¿no?, una especie de anestesia colectiva pues generada por la sociedad del bienestar, del placer, que parece que todas tus necesidades inmediatas, ¿no?, están cubiertas. Entonces, si todas mis necesidades inmediatas están cubiertas, ¿para qué necesito de Dios si lo tengo todo? Pero es que curiosamente tenemos todo y no tenemos nada. Justamente lo que nos falta es la razón de existir. Y esta es la paradoja, que nunca habíamos tenido una sociedad con todas las necesidades tan cubiertas y nunca habíamos tenido pues, unos datos como los que se han hecho públicos recientemente, con una tendencia suicida y autolesiva de los adolescentes como jamás había existido entre nosotros, ¿no? Y dice uno, ¿y esta contradicción de dónde nace? Pues nace de que hemos sido creados para la trascendencia. Hemos sido creados para la trascendencia. Entonces a alguien le puedes dar todas las necesidades del mundo cubiertas y le has dejado vacío. Entonces, claro, yo vuelvo a repetir una consideración que he hecho, ¿no? ¿Cómo se explica la trascendencia, el deseo de trascendencia, solamente por un proceso evolutivo? Porque se supone que el proceso evolutivo lo que hace es adaptar al hombre al entorno. Pues el hombre tiene un deseo de trascendencia que es inadaptado en esta vida. Eso, luego hemos sido creados para una verdad trascendente, ¿no? Y por eso creo que por mucho que pueda parecer, ¿no?, que el futuro es del ateísmo, estoy seguro que esta gran crisis brotará, y de hecho está brotando, porque lo curioso es que el proceso de secularización y de alejamiento de la fe está ocurriendo sociológicamente, pero está retornando muchas personas que tienen encuentros de fe y vuelven a creer. Yo alucino porque he hecho un cálculo que del 60% de los correos que recibo en el correo del programa de Radio María son de personas neoconversas, más del 60%. Es curioso eso, personas que han vuelto a creer.
Uno diría, no, en Radio María, no, perdón, en el programa de Radio María, más del 60% son neoconversos. Joder, ¿cómo es eso? Es como si los que se alejan por el influjo sociológico se chocasen en la puerta de la iglesia con los que retornan porque han tenido encuentros personales con Dios. Solo que el primer influjo sociológico y el segundo son encuentros personales. Con lo cual yo creo que el futuro es la verdad. Y creo ciertamente que la verdad está en Dios. Que la verdad plena es Dios. Y creo además que si existe un Dios y ese Dios es amor, es lógico que se revele, es lógico que se comunique, es lógico que haya hablado, que haya venido a nosotros para darnos su noticia. Y eso es lo que ha hecho en Jesucristo. Y creo que la revelación de Jesucristo pues, es la consecuencia lógica de un Dios infinito que es amor y no se puede cruzar de brazos viendo como sus hijos sufren, ¿no? Creo que, por lo tanto, los jóvenes no tenéis que hacer pues tú y tus compañeros, estáis llamados, ¿no?, pues a testimoniar delante del mundo, ¿no?, que un joven de nuestro tiempo necesita tanto de Dios como un anciano, y un joven del siglo XXI necesita tanto de Dios como un joven del siglo VIII, ¿sabes? Porque estamos hablando ciertamente de que el título de la conferencia igual le sobraba el hoy, ¿sabes? Pues porque estamos hablando de una necesidad eterna de todos los tiempos. Muy bien, vamos a tener que ir concluyendo. Sí, Pero, en fin, Eduardo, ¿no? Tú querías hablar, ¿no? Tenemos todavía un par de minutos. Yo una puntualización exclusivamente porque lo que ha dicho Monseñor, ha hablado de la trascendencia, ¿por qué? Que es un tema evidentemente muy importante. ¿Por qué tenemos ese sentimiento de trascendencia? Es decir, si no pensáramos que hay algo más, quizás no se nos habría ocurrido nunca la idea de que después de la muerte hay algo más. Pues yo quisiera justificar esto diciendo que el hombre está todavía en evolución. La evolución probablemente no se ha acabado. Quizá algún día, cuando se acabe la evolución completa del hombre, hayamos perdido el deseo de trascendencia. Un poco más. ¿Perdón? Estoy hablando de la evolución darwiniana. Sí, la selección natural. No. Sí, hemos evolucionado. Creo que eso no lo íbamos a discutir, pero me parece bien que se aporte. ¿No crees en la evolución? ¿Crees que el hombre ha sido creado de forma tal y conforme ahora aparece en la Tierra? No procede de la evolución. Ya lo hemos hablado antes. Estos médicos han ido a hacer bien y hay otra gente que no ha llegado a evolucionar. No sé, no veo... Eso nos mete con permiso de todos, nos mete en un camino de muy difícil solución. Estamos hablando del cerebro. Antes ha intervenido aquí, si no recuerdo mal, su profesión, un psiquiatra famoso de Alicante, y ha hablado del cerebro. Yo tengo mis dudas sobre el libre albedrío, lo que pasa es que no quiero complicar más la tarde, es decir, ¿realmente hacemos lo que queremos o estamos determinados? Porque el cerebro es tan complejísimo y sabemos tan poco de él todavía que ignoro realmente lo que se puede hacer. Lo que sí que tengo claro es que, por ejemplo, si yo tuviera el cerebro, porque la ciencia avanza mucho y la cirugía más, si a mí me trasplantaran el cerebro de Monseñor Munilla y el mío se lo trasplantaran a él, esta tarde, curiosamente, mi charla la habría dado él y yo habría dado la suya, absolutamente. Luego, al final, llega a la conclusión de que somos hijos de nuestro cerebro. Es nuestro cerebro el que manda en nosotros, no nosotros en él. No es fácil apartarse del cerebro y decir, te voy a examinar yo, porque te tiene que examinar tu propio cerebro. ¿Y no tiene algo que ver la libertad de elección? La libertad de elección, del momento en que yo soy determinista, creo que no hay libertad de elección. Es decir, si tú pones una cosa aquí y hay pendiente y determinar, tiene que pegar al otro porque hay una pendiente acá. Si nuestro cerebro tiene una serie de combinaciones químico-eléctricas complejísimas que nos llevan a tomar decisiones, esas decisiones son producto de nuestra libertad o producto de la casual combinación químico-eléctrica. Esa es mi duda. No estoy afirmando nada, estoy únicamente dudando. Eso es, en fin, aquí yo creo que seguiríamos indefinidamente en muchas manos. Vamos a tener dos intervenciones concisas más, Eduardo y de don Joaquín.
Nada, yo voy a ser breve. Si estamos ya ahora en clase. Sí, don José Ignacio prácticamente me ha quitado casi la pregunta, pero bueno, ya que la tenía pedida la palabra, voy a hacer uso de ella brevemente. Concisamente, por favor. Concisamente, muy concisamente. Vamos a ver, me ha sorprendido en las dos primeras intervenciones que no haya habido una palabra que es Cristo Jesús. Es decir, Dios no es el Dios solo de los filósofos o Alá, porque si estamos hablando de esto estamos equivocados. Para mí, yo he tenido posiblemente una fe desde la infancia cultural, educado en una familia cristiana, pero realmente cuando he empezado a vivir el cristianismo es cuando ha habido, en mi caso y en muchos casos, un proceso de conversión. Esa es la palabra. ¿Conversión en quién? En Jesucristo. Y Jesucristo, contrariamente a lo que tú de alguna forma Jesús dices, sí es empíricamente demostrable. Jesús sí vivió, es histórico, y además, como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más bárbaros y tontos de los hombres. Quiero decir, por tanto, que la conversión es lo que probablemente un agnóstico no se ha planteado. Y claro, hacerse dudas sobre un Dios más o menos hipotético, y no en el Dios revelado por Cristo, que es amor, y que dice que hay una vida futura, comprendo todas las dudas y todas las creencias que existen, nada más. Muy bien, don Joaquín. Se me ocurren varias cosas, pero claro, hay que ser muy concisos. Al creyente le preguntaría qué hacía Dios antes de crear el mundo. Al no creyente, cómo empezaron a existir las cosas y por qué existieron. Después también cuando llegamos a decir, intuimos que existe Dios, nos referimos al Dios tal como lo entendemos los cristianos o a ese Dios del cual cada uno tiene un concepto. He tratado de ser muy conciso y quizá por eso no lo he dejado todo muy claro, pero clarísimo para mí. Esta es la cuestión. A ver, yo por eso he insistido, y es una cosa que repito mucho en mi predicación, que la clave está en la revelación. La clave está en la frontera entre la creencia y la increencia, está en la acogida de la revelación. Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, Dios ha venido a nosotros, ¿no? Pero eso es ya el Dios de que queremos los cristianos. Sí, bueno, exactamente, que responde al Dios que se ha revelado, ¿no? O sea, la fe nuestra es la acogida de la acción reveladora de Dios. Dios podía no haber creado el mundo, Dios podía no haberse revelado en su libertad, pues la creación no era necesaria para Dios. Las procesiones intratrinitarias sí son eternas y necesarias. La creación del mundo no, la revelación del mundo tampoco, pero de Dios al mundo tampoco, pero sin embargo sí que es coherente con el Dios amor que sobreabunda. Es como una fuente que sobreabunda y sale por todos los lados, ¿no? El agua, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que entender esto, ¿no? Que la creación podía no haber acontecido, la revelación podía no haber acontecido, pero su razón, su explicación es bastante coherente y bastante lógica con la esencia de Dios, que es el amor. Y el amor es donación. El amor precisamente se explica por la plena capacidad de compartirlo con los demás, ¿no? Luego existimos porque hemos sido amados. Con perdón de Descartes, que dice pienso, luego existo, yo diría, ¿no? Soy amado, luego existo. Existo porque he sido amado. Jesús, brevemente también, porque hay un señor allá que ha pedido muy vehementemente, le vamos a dar la última pregunta. Yo, mientras le llega el micrófono a esa última pregunta, casi contesto a los dos al mismo tiempo. Efectivamente, podríamos haber entrado en el terreno de la religión revelada. Fernando, quizá con buen juicio, nos dijo que nos redujéramos a la teodicea, es decir, a la existencia, una existencia de un Dios que justificara el mundo. Pero a mí me hubiera gustado efectivamente entrar, porque creo que donde más puedo profundizar mis dudas es en el cristianismo, ¿no? Tú hablas de Jesús, yo no niego la existencia de Jesús. Históricamente creo que existió. Lo que tengo dudas es de su resurrección. Sabes que para los judíos
Jesús vivió y murió, pero no resucitó. Para los árabes sigue vivo, para los cristianos murió y resucitó. De todas formas, yo tengo aquí unas líneas que me gustaría, si me da tiempo y Fernando me lo permite, que están escritas por una persona muy apreciada, seguro por muchísimos de los que están aquí. Dice: todo lector notará enseguida las diferencias entre los relatos de la resurrección de los 4 evangelios. Mateo, además de la aparición del resucitado a las mujeres junto al sepulcro vacío, conoce solamente una aparición a los 11 en Galilea. Lucas conoce solo tradiciones jerosolomitanas. Juan habla de apariciones tanto en Jerusalén como en Galilea. Ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús. Esta es un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios, entre Jesús y el Padre, un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la experiencia humana. Esto es literal, escrito por un tal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es decir, no viene a dudar de la resurrección, pero sí que lo convierte en un misterio incomprensible para los humanos. Veis que tienen que cerrar la sala, entonces vamos a hacer una última pregunta concisa y clausura del acto. Esto seguiría, lo cual es una prueba del éxito y de la importancia del tema y de lo que nos interpela. Voy a ser breve. Toda la teoría es muy interesante, todo lo que aquí se ha expuesto. Yo voy a intentar ser más empírico, ¿eh? Y es algo que no me han contado, que ha ocurrido en mi vida, en mi propia historia personal, ¿no? En una determinada etapa de mi vida yo tenía un vicio tan acendrado que no podía con aquello, ¿no? Tengo en común con Jesús, que también fue empleado de banca, y yo que conseguí sacar una oposición donde nos presentamos 30.000 para 100 plazas, en el pueblo me decían: tú no tienes nada que hacer. Bueno, pues voy a intentarlo. Que saqué un bachiller y una carrera universitaria, trabajando en el banco, que había podido con muchas cosas, con aquello no podía. Llegó un momento en que ya tiré la toalla. Como era algo imposible para mí, escapaba a mis capacidades humanas y a yo tanta voluntad había tenido para otras cosas, con aquello no podía. Pues bien, dije, bueno, pues tengo que aceptarlo, soy muy orgulloso y tengo que tengo esa debilidad y reconocerlo. Hasta que un día, y no en un momento cualquiera, en una vigilia pascual, pues en esa vigilia yo no sentí nada, yo no pedí nada, solo que pasó el tiempo y aquello desapareció. Pero desapareció y desapareció hasta hoy. No, tampoco quiero presumir. Entonces, si don Jesús tiene una respuesta para esto, pero yo no la tengo. Porque no podía ser su gestión, puesto que yo había tirado la toalla. Para mí era imposible. Si me permite, 2 puntualizaciones más. Antes ha dicho en una frase: solo sé que no sé nada. Humildemente diría, si solo sé que no sé nada, estoy en la inopia. Ni siquiera sé que no sé nada. ¿No será más bien una cosa sé que no sé nada y a partir de ahí pues vamos descubriendo cosas? Y la última, también ha dicho que le gustaría creer, pero estoy convencido de que su tocayo Jesús, antes del encuentro definitivo con él, le dará la oportunidad, como a tantos no creyentes, y famosos y no famosos. El padre de un amigo mío pues hizo su primera comunión y última poco antes de morir. O sea que, es que como Dios es amor, pues se muestra. Muchas gracias. Muy bien, acepto con esperanza esa posibilidad. En cuanto a lo que le ocurrió, que yo he entendido que fue una conversión súbita, hay muchísimos testimonios de conversiones súbitas. Ahora se me ocurre la de Paul Claudel, por ejemplo, que era ateo, entró a una iglesia y la combinación de música, ambiente y tal lo convirtió en un católico, le llamaba un católico ferviente y muy divulgador. De hecho, quiso convertir a más de un compañero. Acepto cualquier posibilidad. Quiero decir que yo, cuando estoy hablando de Dios, estoy hablando de un Dios posible. Pero hoy por hoy, mi sentido común, y disculpen que esto pueda significar que ustedes no lo tienen, ni muchísimo menos, mi sentido común propio me dice que no tengo argumentos para creer en él. Pero recojo el guante con muchísima ilusión entre usted y el monseñor, a ver si esta tarde sale de aquí algo positivo.
Bueno, esa última intervención yo creo que es muy interesante porque plantea lo siguiente. Aquí hemos centrado este debate entre Jesús y un servidor, especialmente nos hemos centrado en los argumentos racionales. Pero tú has hablado luego de las vías racionales, ¿no? Pero tú has hablado algo importante, que son las existenciales. Tú cuando has contado esa experiencia tuya, pues me he acordado de ese ciego del Evangelio que cuando le pregunta a ti quién te ha curado y se arma aquel lío de tal, los fariseos no quieren admitir, él dice, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, a mí no me preguntes más. Antes era ciego y ahora veo. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué te dijo? ¿A dónde fuiste a lavarte? Perdón, yo antes era ciego, ahora veo, no puedo decir más. Y eso ciertamente es un argumento de mucha fuerza, que tiene más fuerza que los argumentos racionales. Porque en el fondo es la experiencia de que Dios ha cambiado mi vida. Dice, madre mía, no hay efecto sin causa. Aquí yo había chocado contra un muro que era infranqueable, que era pues una adicción, era lo que sea, pues yo de repente he visto que en un momento determinado yo he renacido. Y frente a ese argumento existencial, palidecen los argumentos racionales, ¿sabes? O sea, los filósofos y los teólogos tienen que decir, vámonos de aquí, porque en el fondo la fuerza la tiene el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, que ese es el gran signo de su existencia. Muy bien. Vamos a terminar. Yo me voy a ahorrar, he tomado muchísimas notas, pero no voy a hacer ningún resumen, a pesar de que no ha tenido desperdicio las dos horas que hemos pasado aquí. Simplemente una cita, tal vez de las menores de cada uno. Jesús en un momento dado ha dicho que el perro y el gato no pueden comprendernos, es decir, cada reino de la naturaleza no comprende al superior. El mineral no comprende al vegetal, al animal, el animal al humano, el humano no puede comprender al divino, por favor. Y por lo tanto, las vías, eso lo ha dicho Jesús, para llegar a Dios no son solo la razón discursiva, sino que son otras vías, es la intuición, el conocimiento directo suprarracional, o es la vivencia interior de los místicos, de los conversos. He citado Edith Stein, Paul Claudel, García Morente, tantos y tantos y tantos, que han dicho que han conocido la verdad con mayúscula, cuando menos se lo esperaban muchas veces. Por tanto, que la razón discursiva no monopolice el tema de la existencia o no existencia de Dios, como ha dicho Jesús. Y Monseñor Munilla ha dicho una cosa también interesante, citado en Benedicto XVI, y es que hay muchos agnósticos mucho más cerca de la verdad que creyentes rutinarios. Es decir, volviendo al mismo tema, muchos creyentes rutinarios están haciendo la apuesta a lo mejor desde la razón, desde la inercia, desde el miedo, como ha dicho él, es decir, desde la incapacidad de enfrentarse al vacío existencial, mientras que muchos agnósticos, pues en realidad, en un nivel profundo de su persona, son unos creyentes fundamentales y es lo que mueve sus vidas en la existencia de ese algo que no trasladan a la mente superficial o a la mente consciente. Muchísimas gracias a los dos por el tiempo de preparación, por la asistencia, por habernos enriquecido tantísimamente y muchísimas gracias también a todos ustedes por sus aportaciones y por haber realizado este acto con su presencia.